Hace tiempo yo les dije que había que leer la carta a los Colosenses, alguno la habrá leído seguramente, pero como venía Navidad, preferí parar en ese momento lo que iba a hablar para poder hacerlo corrido ahora. Y entonces vamos a leer en el capítulo 1 de Colosenses, desde el primer versículo, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a detenernos aquí. El domingo que viene vamos a leer completo todo el pasaje. Hace algunos años, unos 10 años atrás, estaba en una universidad hablando y terminé señalando una frase de alguien que estaba en ese momento muy de moda, que era Gianni Vattimo, el pensador italiano. Habían salido sus libros y era una explosión, y mencioné una frase que él dijo, Occidente no puede olvidar que es cristiano. Y como yo había estado hablando de la cultura occidental, dije, bueno, Vattimo dice, Occidente no puede olvidar que es cristiano. Un joven se acercó al final y me preguntó, ¿qué es un cristiano? Y parecería que esta es una pregunta tonta. No, es una gran pregunta. Y yo le expliqué en ese momento cómo definimos a un cristiano. El apóstol Pablo contesta esta pregunta y actualiza el interrogante. ¿Por qué me considero un cristiano? ¿Cuáles son las razones? Y en este pasaje que nosotros leímos, él define qué es un cristiano. Él no apela a la geografía, es un cristiano porque nació en tal lugar, ni tampoco a los ritos, me bautizaron, ni tampoco a los ideales, porque creo en el amor, o a la pertenencia, porque voy a la iglesia. Él va al fondo de la cuestión y dice así, lo hemos leído en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Él está definiendo allí lo que es un cristiano y nos presenta una tríada que es la base sobre el cual él realiza el test del estado en que se encuentran los cristianos y la iglesia. Él habla de las tres virtudes, fe, esperanza y amor. Aparecen estas tres virtudes. Esto de analizar a los cristianos a través de estas tres cosas no aparece solamente en esta carta. En la carta a los tesalonicenses comienza diciendo que se acuerda sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Quiere decir que vuelve a repetir esto a los corintios, cuando dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Lo vuelve a repetir una segunda vez en la carta a los tesalonicenses. Los teólogos han llamado a esto las virtudes teologales. ¿Qué quiere decir? Son las facultades que Dios nos da para ordenar las acciones, nuestras acciones, y adecuarlas a la voluntad de Él. La fe, la esperanza y el amor. Ustedes han visto que cuando vamos al médico, el médico nos ausculta, nos mide la presión, nos mira la garganta, nos palpa, cuando es un médico viejo. Los médicos jóvenes ya no palpan a nadie.
y nos manda a hacer estudios. ¿Por qué lo hace? ¿Porque es divertido esto? No, porque él está buscando, está haciendo un test, está buscando los signos de salud o de enfermedad en la persona. Está buscando eso. Y aunque yo vaya y diga, mire, yo estoy bien, pero me vengo a hacer un chequeo, él va a hacer todo esto porque está haciendo un test, una prueba, para ver cómo realmente anda mi salud. Aquí el apóstol ausculta a la iglesia. Es como un médico espiritual que está auscultando a la iglesia y está mirando cómo andan la fe, la esperanza y el amor y está diciendo, de aquí parte la salud espiritual o la enfermedad espiritual. Podemos, yo creo, en este comienzo de año auscultarnos también nosotros frente a esto y mirar cómo andamos nosotros en lo personal en estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Usted sabe que esto de fe, esperanza y el amor son tres virtudes que tienen muchísimo prestigio, mucho prestigio. Usted escucha a alguien que dice, siempre es bueno tener fe, ¿no? O otra persona que dice, es muy importante la esperanza, lo que uno espera, o amar es lo más importante. Son como frases virtuosas que parecen inocuas, se repiten así. Y sin embargo estas frases son frases muy peligrosas, son muy peligrosas, porque se toman livianamente sin ver el contexto. El orden en que se mencionan es muy importante. El apóstol nunca, al escribir, altera el orden. Siempre habla de fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Es decir, las ordena señalando que las tres son iguales, pero que hay un disparador, que es la fe, que golpea sobre la persona produciendo amor en su vida de relación, la búsqueda del bien del prójimo y que le da esperanza. Quiero decir que lo primero en lo que él parte es la fe, porque aparece la fe como disparador de todo lo demás. Y hay personas que tienen fe en la fe. Este es un fenómeno que apareció en el siglo XX, no se había visto nunca antes, que haya gente que tiene fe en la fe. No interesa lo que usted crea, el asunto es creer. Entonces, ¿está teniendo fe en qué? Está teniendo fe en la fe. No importa qué, no importa cómo. Ahora, si fuera cierto, cualquier tipo de fe serviría, porque la cuestión es creer. Pero cuando uno lee en la Biblia y lee en la historia, uno se da cuenta que no toda fe sirve y que hay fe que muchas veces es muy perniciosa. En los tiempos de Elías, el pueblo instauró el culto a Baal y a Astarté. Era un culto agrícola. Creían que bendecían las cosechas. Y detrás de eso terminaron practicando la pedofilia, la prostitución, el infanticidio y la homosexualidad. Ahora, ellos practicaban estas cosas como parte de su fe. Su fe les indicaba esto. Lo que quiere decir que allí había una fe, pero esa fe era una fe perniciosa. Entonces no es cuestión de decir, lo importante es creer, lo importante es qué es lo que yo creo. La fe tiene que tener un objeto en el cual centrarse. Uno dice, bueno, pero esto sucedía en aquel tiempo. No, hoy tenemos el fenómeno renaciente de la Pachamama. Usted lo habrá visto. Tenemos hasta políticos que participan de los ritos a la Madre Tierra. Hay un gobernador que se acaba de casar por los ritos a la Madre Tierra en nuestro país. Esto sucede acá. Quiere decir que esto no es algo que se acabó el culto a la naturaleza. Existe el culto a la naturaleza. ¿Qué pasó con los veganos en Buenos Aires? ¿Qué pasó con los veganos? Los veganos, usted sabe que rechazan todo alimento de origen animal, todo alimento de origen animal. No es como el vegetariano, que únicamente rechaza la carne. Ellos rechazan todo alimento. Usted no puede comer huevo, no puede tomar leche, etc. Bueno, usted dice, quiere ser vegano, que sea vegano, no hay ningún problema, no. Pero ellos llegaron al fanatismo. Cuando entra el fanatismo quiere decir que estamos mucho más que detrás de una dieta, estamos frente a una religión. Y entonces ellos sostienen que cuando alguien ordeña a una vaca, la está violando sexualmente.
ordeñar. Por lo tanto, fueron y patearon la vidriera de la principal pizzería que hay en la calle Corrientes, hicieron un problema que tuvo que intervenir la policía. ¿Por qué? Porque la pizza tiene mozzarella y la mozzarella es leche y entonces está la vaca detrás. Usted dice, pero esto es una locura, ¿no? Esto está pasando hoy acá. Está pasando hoy acá. ¿Qué significa esto? Que hay una adoración a la naturaleza que está presente en el día de hoy. Hay una adoración a la naturaleza. Hay gente que tiene fe en la naturaleza, que tiene fe en que es la naturaleza la que le va a dar lo que necesita. Podemos dejar el tema de Elías y vamos a Babilonia. Babilonia, el ejército de Media, con Ciro, cercó la ciudad, estaba Babilonia cercada y dentro el rey Belsasar hacía un banquete para 1000 príncipes, sabiendo que la ciudad estaba sitiada. ¿Y cómo estaba tan tranquilo en medio de ese sitio? Porque él creía en la astrología. La gente de Babilonia es la creadora de todo el sistema sexagesimal que usamos y que se usa en astronomía. Ellos lo hacían esto porque creían en la astrología. Bueno, si los astros eran propicios, ¿para qué nos vamos a defender? Ya los astros nos están diciendo esto. ¿Y qué pasó? Que esta fe en la astrología permitió que esa noche el ejército de los medos desviara el río Éufrates y entrara por el canal del río en la ciudad y los matara a todos. Ahora, ellos tenían fe, como la gente del tiempo de Elías tenía fe, pero la fe era una fe destructiva. Esa fe también existe hoy en nuestro tiempo. Hoy nosotros vemos la proliferación de los horóscopos de todo tipo en el momento en que comienza el año. Videntes, el horóscopo occidental, ahora tenemos el horóscopo chino y tenemos el horóscopo azteca y tenemos el horóscopo incaico. Usted tiene el horóscopo que quiera. Los periódicos traen un horóscopo para que usted sepa qué le va a pasar ese día. Por internet le hacen recibir, si usted lo pide, el horóscopo de cada día. Ahora usted dice, bueno, pero esto es... No, esto hay mandatarios, deportistas, empresarios que consultan esto antes de tomar las medidas. Lo que quiere decir que estamos en un país y en un mundo donde hay mucha fe, pero es una fe mal puesta, mal colocada. El tema de la fe es crucial en qué es lo que creemos. La fe tiene que estar puesta en lo que realmente viene de Dios. Por eso, el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe que necesitamos es la fe que surge de escuchar la palabra de Dios y de internalizar esa palabra en nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios, no lo que dicen por allí, sino lo que dice la palabra de Dios. El Cristo de la Biblia no es el Cristo superstar de los hippies que decía paz y amor y fumaba marihuana. El Cristo de la Biblia no es el Cristo de un pastor que escuché el otro día que decía, cuando yo voy a la iglesia aprendí que tengo que llevar 2 cosas, la Biblia para aprender y la chequera para adorar. ¿Usted trajo chequera? No adoró hoy. ¿Qué le va a hacer? Terrible, ¿no? Este no es el Cristo. El Cristo no es el Cristo filipino que se crucifican en cada Pascua para ganarse el cielo. No es el Cristo colombiano que tiene un monte que si usted sube 7 viernes seguidos va a ser salvo. No es ese Cristo, es el Cristo del Evangelio. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nadie puede desarrollar fe si no escucha la palabra de Dios. Cuando nos acercamos, el Espíritu Santo actúa como un disparador en nuestra vida. ¿Por qué yo llego a la palabra de Dios y la palabra de Dios va cambiando mi vida? La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
Es decir, es una espada que llega profundamente al corazón. Y cuando nosotros vamos más adelante en la Biblia, más atrás en la Biblia, en la carta a los Efesios, se nos dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Quiere decir que si unimos las dos cosas, unimos estos dos pasajes, tenemos la visión completa. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Hay una cantidad de movimientos que quieren que actúe el Espíritu con la Biblia cerrada, a los gritos pelados. No puede actuar si no está el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si queremos que la palabra de Dios toque nuestra vida y nuestro corazón, tiene que actuar el Espíritu Santo con esa palabra. No se puede tener una fe que desconozca lo que Dios ha dicho. La fe nos fue dada para relacionarnos con Dios. Pablo le escribe a los Corintios, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a través del Evangelio, nosotros vamos conociendo al Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo tiene que ser experimental, por supuesto, en nuestra vida, pero tiene que estar basado en un conocimiento real del Evangelio. Yo tengo que ir al Evangelio y conocer a Cristo allí, y después experimentar en la vida la presencia de Cristo. Pero pasa por allí, porque yo ponga mi confianza en Él. Esto fue algo que el Señor siempre subrayó. Al padre atribulado que venía a pedirle por su hijo, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. ¿En qué tenía que creer? Tenía que creer en Él. Cuando Jesús le dijo a Jairo que tenía a su hija, no temas, cree solamente, porque él iba a llegar allá. Estaba hablándole a la gente de la fe que había que tener puesta en Él. Esa fe es lo que la palabra de Dios habla de fe viva. ¿Por qué fe viva? Porque se transforma en obras. Y cuando esa fe está viva y es verdadera, se transforma en obras que el cristiano hace en bien del prójimo, y ahí aparece el amor. Y no caemos en el derrotismo, porque a pesar de lo que pasa, miramos al cielo y tenemos esperanza. Quiere decir que de esa fe depende, de la forma en que encaremos esa fe, depende que podamos ejercitar el amor y la esperanza. Nosotros tenemos 3 metas para este 2019, estas 3 metas. La primera meta es esta: conocer, ser llenos del conocimiento espiritual. ¿Y en qué se basa? En el pasaje que leímos hoy. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer. Esto es lo primero, conocer. Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El conocimiento en todo sentido es crucial para una sociedad. En lo intelectual, para la salud política y social. Y en lo espiritual, para la salud espiritual, hay que conocer a Cristo y hay que conocer lo que Cristo dijo. Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo, cayó prisionero porque le faltó conocimiento. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos miraban a ese pueblo y se le faltó conocimiento. Lo tenían a Dios a mano, tenían todos los ritos, pero le faltó conocer a Dios. Donde no hay conocimiento espiritual, hay un esclavo potencial. Alguien que lo van a estafar seguramente en el nombre de Cristo, que se encargan de esquilmar ¿a quién? A los ignorantes. Porque toda esta gente que sigue cualquier cosa cuando le mencionan a Cristo, tiene una profunda ignorancia de lo que el Evangelio dice. Y por eso le venden cualquier cosa, pero en el nombre de Cristo. ¿Qué nos puede salvar de caer en estas trampas? El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no me engaña cualquiera. Hoy en el nombre de Cristo se está esquilmando a muchísima gente en nuestro país y fuera de nuestro país. Hay empresas multinacionales que están esquilmando a la gente, hablando con el nombre de Cristo.
El Cristo del Evangelio es el Señor del universo y yo tengo que conocerlo. Si no hay conocimiento de Cristo, no hay crecimiento espiritual. Pero además, si no hay conocimiento de Cristo, hay esclavitud. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo no conozco esa verdad, si yo no sé qué es lo que pasa, entonces no hay libertad y hay destrucción. Por eso, la primer meta que tenemos para este año, después vamos a hablar de las otras, hoy voy a hablar solamente de esta, la primer meta que tenemos para este año es conocer. ¿Por qué? Porque buscamos no caer en la esclavitud, buscamos no ser destruidos, buscamos vivir en la libertad. Cuando uno conoce el Evangelio, vive en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No me esclaviza a nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque yo sé. Porque yo sé. Entonces hay un montón que vienen para hablar de esto. Pero cuando yo sé, cuando yo conozco, no caigo en la trampa de nadie. No caigo en la trampa de nadie. ¿No le ha pasado a usted que de pronto alguien dice, venga, que tengo una persona que le va a orar a usted porque tiene poder? No le crea, el que tiene poder es Dios, no la persona, es Dios. Y su oración llega a Dios tanto como la mía, como la del otro y como la del otro. No necesitamos intermediarios. ¿Dónde aprendí yo que no necesitamos intermediarios? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice así. Lo que quiere decir que yo no necesito la mediación de nadie para llegar a Dios. Porque Cristo es el mediador. Ningún ser humano como mediador, ni pasado, ni presente, ni futuro, puede ser el mediador, cuando Cristo es el mediador. Pero si yo no tengo claro eso que enseña la palabra de Dios, si no lo tengo claro, me van a venir y me van a vender cualquier cosa. Y hoy hay una gran ignorancia espiritual. Incluso en medios que se dicen evangélicos hay ignorancia espiritual. Y esa ignorancia espiritual trae consecuencias y trae miedos y trae temores. Yo he recibido aquí personas que se estaban muriendo de miedo habiendo recibido a Cristo, muriéndose de miedo. ¿Por qué? Porque le dijeron que en su familia, en las 2 generaciones atrás, había habido pecado y que eso se transmitía de generación en generación y manipulaban algunos textos del Antiguo Testamento para hablar de maldiciones hereditarias. Cristo nos libró de la maldición, hecho por nosotros maldición. No hay maldiciones hereditarias. Tu padre puede haber sido un fetichista, puede haber sido un espiritista, puede haber sido un criminal, puede haber sido lo que sea. Pero cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todo esto viene de Dios. Pero la persona esta estaba esclavizada. ¿Y esclavizada a qué? A alguien que le estaba vendiendo, que a él le iba mal y le iba a seguir yendo mal en la vida. ¿Por qué? Porque había una maldición hereditaria. Y por supuesto, había un ministro religioso que podía liberarlo a un precio muy módico. Porque ese es el gran negocio. Tenemos que volver al conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento nos hace libre. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento? El apóstol Pablo dice algo que hay que interpretarlo dentro del contexto de todo lo que dice Pablo. Dice que el conocimiento envanece. Si yo me puedo llenar de conocimiento y envanecerme en eso, pero el conocimiento me ha sido dado para otra cosa. Cuando yo conozco, mi fe aumenta. Mi fe aumenta. Cuando yo conozco, la voluntad de Dios me resulta clara en mi vida. Cuando yo conozco la palabra de Dios, puedo servir al Señor en integridad. Por eso, la primera meta que tenemos este año, de las 3 metas, es conocer. Cada uno tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer su fe, tiene que saber lo que cree. Y eso se hace únicamente abriendo la palabra de Dios. ¿Qué día es hoy? 6 de enero. 6 de enero. Fíjese usted, ¿cuántos días tiene enero? 31 días. Le sacamos
a 31:6. ¿Cuánto nos quedan? 25. Fenómeno. Le hago una propuesta. Desde mañana, no sea que se empache, ya leyó la Biblia hoy, desde mañana, usted tome el Evangelio de Lucas y empiece a leerlo, un capítulo por día, y a meditar. Un capítulo por día. Cuando usted llegue al día 30, llegó al capítulo 24. Quiere decir que puedo tomarse un día de descanso. Pero usted tiene todo el Evangelio leído. Todo el Evangelio leído. Después viene febrero. ¿Cuántos días tiene febrero este año? 28. Perfecto. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Usted puede leer un capítulo por día. Y termina el Evangelio de Mateo. Propóngase esto. Yo voy a conocer la palabra de Dios. Voy a conocerla. Y voy a meditar yo por mí mismo la palabra de Dios. Y empiece. El Evangelio de Lucas es un evangelio diáfano, luminoso. Es el Evangelio de los ángeles. Es el Evangelio de las mujeres. Ahora que está tan de moda. Con un pañuelo celeste usted puede leer el Evangelio. Ese. Y usted va a sentir que va creciendo espiritualmente, porque va conociendo al Señor y se va acercando al Señor. El conocimiento viene así. ¿Cómo se aprende la Biblia? Por el tiempo que uno pasa leyéndola, pensando en la palabra de Dios y entendiendo la palabra de Dios. Por eso no quería demorar. Primer paso que damos este año es abrir la Biblia en nuestra casa. Empiece usted mañana, un capítulo por día. Cuando termina, tiene terminado Lucas. Empieza Mateo. Cuando termina febrero, tiene terminado Mateo. Si usted hace esto, le explico después cómo sigue. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por la bendición de ser hijos tuyos. Te damos gracias porque tu gracia y tu misericordia nos hizo entrar en este nuevo año para que te conozcamos más y te sirvamos mejor. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a cumplir con estas metas que tenemos para este año. Que podamos todos los días acercarnos a tu palabra, buscando no conocer tu palabra, sino conocerte a ti. Buscándote a ti como nuestro Padre, al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Señor, te rogamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que tome esa palabra que vamos a leer y empiece a trabajar en nosotros, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser absolutamente libres, para que nada nos ate ni nos esclavice, y para que podamos afirmarnos en el Señor Jesucristo. Señor, bendícenos en la tarea que tenemos por delante este año, en el tiempo que tú nos des, y en las fuerzas que nos des, y en las posibilidades que tú nos des, permítenos servirte con integridad. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas a los hermanos que hoy no han podido llegar por causa del tiempo, que bendigas a los hermanos que están tomando sus vacaciones y que tengan verdadero descanso. Te pedimos también que bendigas a Oscar y que lo sostengas en este trance difícil. Señor, gracias porque podemos siempre elevar los ojos al cielo por encima de las miserias humanas y podemos encontrar el rostro tuyo y sentir que la luz diáfana de tu presencia en nuestra vida hace huir todas las sombras y las oscuridades que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por esto, porque como cantamos hoy, en ti y solamente en ti tenemos esperanza. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.